Check it out. Check it out. Para llegar a la cascada nativa, tomamos este pick-up 4x4 a pasar unas callecitas ahí que la verdad es que no están muy buenas y hay que pasar encima de o atravesar un río pequeño, pero igual si llueve está medio complicado ir en el mismo carro, así que los Hilux trepan y trepan. Comenzamos aventura por acá, vamos para Cascada del Mangarito. Nativa. Toma dos. Ok, toma dos. Comienza la aventura, vamos a la cascada. La nativa, no, vamos al Mangarito. Acá está Jerry. Acá Josías. Y acá todo el crew. Y tres. El miembro más importante del grupo. Especialmente. El tiro es corto porque la cascada nativa queda a 1 hora y media de la ciudad de Panamá. Está ubicada en Sorá, distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste. Ya vamos entrando entonces aquí en el trail hacia la cascada. Importante. Es buco lodo y buco de caballo. Puede ser o puede no ser que yo haya pisado una la última vez que vine. No sé, es un rumor que hay por ahí. No sé si ustedes quieran creerlo o no. Como es el caso con muchas cascadas en el país, la nativa queda dentro de una propiedad privada. La familia Medina es muy cool y hay que hacer una contribución de 3 palos por persona para entrar. Hola. ¿Cómo estás? Hay que ir para rato. Sí. Y algo súper interesante. Aquí hay una lata colgada. Y van a ver latas colgadas alrededor de todo el camino. Que eso es como que la señalización de que van por buen camino. Y antes estaba molestando porque esta lata es de Balboa Ice. Que si ven una de atrás Golden Light, la cagaron, van por mal camino, se perdieron. Honestamente el camino no es difícil ni nada por el estilo, pero sí hay que estar viendo abajo, porque como les digo, hay bastante lodo, hay popó de caballo y bastantes piedras y eso, entonces por eso no estoy mirando a la cámara casi nada, para ver por dónde uno pone la pata. También puede pasar que pisan y es una piedra que está suelta o algo. Entonces, si vienen por acá, vengan con mucho cuidado, por favor, y con calma, que seguramente van a llegar. Como les digo, el camino es relativamente corto. En realidad no es una gran caminata. Y estimo, no sé, que son unos 15-20 minutos caminando desde la entrada de la propiedad. Así que está cool. Ok, importantísimo. Ahí, esa es una lata. Y ahí hay otra lata. Esto es una partida hacia la derecha, se va hacia abajo de la cascada.
y acá hacia la izquierda hay otro trail que va hacia arriba de la cascada. Nosotros hoy vamos a hacer rappel, así que un par de la gente del tour se fue para la parte de arriba para setear todo y yo voy caminando hacia la parte de abajo. Luego subo, obviamente quiero verlo todo primero desde abajo. Luego subimos, comenzamos el rappel, va a estar brutal. Ok, tengo 1 hora y media perdido, no sé dónde estoy. Nah, mentira, 5 segundos después del último video. Ya se escucha el río, ya se puede ver, inclusive. Y ya estamos llegando. Nunca me ha gustado que me digan qué hacer. Llegamos, sí, pero háganme caso. A pesar de que ahí se ve, ese no es el ángulo es más para allá. Sigan caminando, pásensela y les va a quedar justo de frente. Es una belleza, ya se los voy a enseñar. Ok, yo sé que el lente está un poquito mojado y se ve un poquito borroso, pero si me hicieron caso, van a ver esta belleza. Este es el ángulo que es justamente de frente, donde podrán verlo en su máxima expresión y les va a encantar. Hey, yo tenía aquí como ya una media hora, ha llegado otra gente y todo, y me di cuenta que yo era el único pendejo que todavía tenía la mascarilla. Caminando me di cuenta, yo creo que ya es seguro quitarla, entonces, belleza igual. Este lugar mega recomendado. Hoy es domingo, hay un par de gente, pero igual, te deja querer. La cascada es apta para todo el mundo, ya que el agua tiene una profundidad de alrededor de 1 metro. En la parte de arriba sí hay un lugar que es un poco más profundo, es un pozo turquesa y la profundidad es de alrededor de 4 metros. A la cascada nativa se le bautizó así por una señora llamada Natividad, quien vivía en Sorá. Lamentablemente se enfermó y decidió ir a la cascada para descansar en paz. ¿Qué les parece esta locura de dato? Dejen sus comentarios debajo.
Entonces el cuento es así, yo acabo de terminar de hacer rappel. Yo fui desde allá arriba y uno baja todo por acá. Lo único malo es que uno no puede tirarse cuando llega acá porque no es tan hondo. Entonces uno llega y se baja ahí como que con cuidado y se trepa ahí como estos que están ahí detrás de mí. Y bueno, acaban de terminar también. Muy bueno, muy bueno. Hey, para los que nunca han hecho rappelling, por favor, háganse el favor de hacerlo. Es una actividad súper cool. No es tan difícil como parece. En realidad uno va al propio paso que quiera ir, porque uno con su mismo brazo va soltando la cuerda y eso es el acelerador y freno. Entonces muy cool, muy recomendado. Obviamente siempre hay que hacerlo con guías que nos explicaron cómo hacer, cómo poner las manos, cómo poner los pies, qué hacer, qué no hacer. Y eso es una de las cosas que me gusta de venir con esta gente de Traveling Souls. Nos explican todo y, como digo, tienen un guía específico para el tema del rappelling, uno arriba y uno abajo, que es el que acaba de pasar por ahí detrás de mí. Miren, nada más y nada menos que nos encontramos por acá. I'm a bad boy. Oh, pareciera mentira y todo. Prometo que en la realización de este video no se le lastimó la mantis. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Ahí está la vaina. Mira. Increíble, ¿no? Esta cosa. ¿Ah? Toda tu-